Bienvenidos y bienvenidas a un video más de la educación ecuatoriana. El día de hoy estaremos revisando los principales acontecimientos e hitos en la historia del sistema educativo ecuatoriano. Así que siéntate, ponte cómodo, dale like y sobre todo suscríbete. Si viajamos en el tiempo, podremos constatar que la educación nació con un pensamiento sumiso, donde los estudiantes no podían dar sus puntos de vista y se quedaban a las faldas de sus líderes. Sin embargo, cabe recalcar que la educación ha ido desarrollándose conforme el tiempo. Y gracias también a diferentes entidades que les presentaremos a continuación. Comenzamos en el año de 1834 con el presidente Vicente Rocafuerte, quien fue un escritor, político, diplomático y el segundo presidente de la República del Ecuador. Sus aportes en la educación comenzaron con la creación de la primera imprenta para textos educativos, implementando también la educación para las mujeres. Fomentó también la educación lancasteriana. En cuanto a la educación universitaria, se fomentó en los temas de salud y desarrollo productivo. Creó una institución agraria fomentada en los ámbitos agrícolas y fundó también la Escuela Náutica de Guayaquil. Avanzamos en nuestro recorrido en el año de 1849 con Manuel de Ascasubi, quien fue político, militar y terrateniente ecuatoriano, presidente encargado del Ecuador, mismo que fue fundador de las escuelas dominicanas dirigidas hacia el pueblo. Creó la primera escuela obstétrica en Cuenca y restableció la Escuela Náutica de Guayaquil. Continuamos con nuestro recorrido en el año de 1851 con el general José María Urbina, quien impulsó la idea de secularizar la cultura, liberándolos de la tertulia religiosa, contribuyendo a la libertad de estudio. Un dato curioso de este presidente fue que eliminó la esclavitud de los negros y abolió la pena de muerte por delitos políticos. Continuamos con nuestro recorrido del tiempo en el año 1856 con el general Francisco Robles, quien fue militar y político ecuatoriano. Fundó los institutos científicos de la Tacunga y el Instituto Señoritas Loja. Creó los colegios Unión en Loja, Bolívar en Ambato y sobre todo el Colegio Benigno Malo, que sería reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador. Por último, multiplicó los planteles de instrucción primaria. Continuamos en 1865 con Jerónimo Carrión, quien creó el Colegio Pedro Vicente Maldonado en Riobamba, fundó Pedro Cargo de Guaranda, construye el primer conservatorio de música de Guayaquil. Se aceptó y decretó la creación del himno nacional. Llegamos al año de 1869 con Gabriel García Moreno, quien fomentó la educación tomando como pilar la religión, con una enseñanza gratuita. Un dato curioso de este presidente fue que en Ecuador fue consagrado Corazón de Jesús. Otro dato curioso fue que este presidente quiso imponer la Santa Inquisición en Ecuador durante su mandato, que consistía en castigos o torturas si no se respetaban los mandamientos de la Iglesia. Se puede decir que el que no se portaba bien recibía un castigo muy horrible, llevándolo a la muerte. Seguimos avanzando y nos encontramos en el año de 1875 con Antonio Borrero, quien mejoró la calidad de enseñanza en las escuelas rurales, impulsaba la ideología del libre pensamiento. Se cerró la Politécnica Nacional, ya que los profesores se fueron. Listo, avanzamos hacia el año de 1884 con José Plácido, mismo que creó múltiples escuelas, incluyendo en las Islas Galápagos. Hubo la creación de 29 colegios secundarios, creó la Escuela Militar Náutica, restableció la Universidad de Quito, fundó el Instituto de Ciencias, mejoró la Biblioteca Nacional y la Escuela Agronomía.
Luego tenemos a Luis Cordero Crespo en el año de 1892. Impulsó la educación hacia los menos privilegiados con la creación de nuevas escuelas, mejoró la educación y la enseñanza. Un dato curioso de este presidente fue que creó los misioneros de los salesianos. Y si esto te sorprendió, este dato te sorprenderá mucho más. Con su mandato o gobierno se dio la venta de la bandera ecuatoriana. Y continuamos en el año de 1897 con Eloy Alfaro, el gran luchador, como muchos lo conocen. Fomentó la educación laica. La educación primaria se hizo obligatoria. Inauguró las primeras instituciones dirigidas a crear docentes de excelencia para la educación primaria. Dividió la educación por grados y fundó el Colegio Nacional Mejía. Datos curiosos de este presidente fueron que él mismo no tuvo estudios para la presidencia, pero su gusto por la política y su entusiasmo lo llevaron a ser presidente. Y durante su mandato, los pobres pudieron acceder a la educación, eliminando los impuestos a los indios. Otro dato curioso fue que creó el ferrocarril que unía la costa con la sierra. Pero lastimosamente este presidente murió en la famosa hoguera bárbara. Continuamos con la presidencia de Rodrigo Borja Ceballos en el año de 1988. Estableció la educación preescolar, promovió el desarrollo cultural y artístico. Los estudiantes comenzaron a tener desayunos gratuitos, promovió o incentivó el desarrollo profesional científico y tecnológico. Datos curiosos de este presidente fue que en su mandato hubo una fuerte oposición que se dio en la primera movilización indígena para que se declare al Ecuador país pluriétnico, reconociendo los idiomas quechua y los ancestrales. El petróleo quedó a manos del Estado. Hubo una lucha para que se reconozca la educación bilingüe. Y por último, pero no menos importante, Rafael Correa, en el 2007. Quien basó la educación en el buen vivir, fundó las instituciones del Millennium, fundó las universidades como la hermosa UNAE, Yachay y Ken. Impulsó el mejoramiento de las universidades en los ámbitos infraestructurales como tecnológicos. Datos curiosos de este presidente fue que su infancia fue muy dolorosa, ya que no poseía suficientes recursos económicos para sus estudios. Sin embargo, este presidente obtuvo una beca, lo que le permitió seguir estudiando y más tarde se graduaría de economista. Hasta aquí terminamos con nuestro tren de la historia. Los esperamos en el próximo video de la educación ecuatoriana.